Retomamos nuestro curso de catecismo. Las primeras nociones de la fe cristiana había la semana pasada explicado, la última vez he explicado la primera pregunta, ¿verdad?, del catecismo, de estas primeras nociones, que era la pregunta sobre de Dios, ¿verdad? ¿Quién nos ha creado? Pues Dios nos ha creado. Dios, esa es la respuesta. Eso ya lo pude explicar. Ahora vamos a pasar a la siguiente, que dice ¿quién es Dios? La respuesta es: Dios es un ser perfectísimo, creador y Señor del cielo y de la tierra. Entonces esta pregunta se refiere a lo que es Dios, ¿verdad? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? De este tema pues se podía usar libros enteros, ¿verdad? La divinidad de Dios es muy vasta, es infinita. ¿Quién es Dios? Pues Moisés se lo preguntó cuando le dijo, Dios le pidió a Moisés que fuera con los israelitas a decirles que él venía de su parte. Entonces, y Moisés le preguntó a Dios, ¿pero qué voy a decir yo? ¿Quién me manda para que me crean? Y entonces Dios le dijo, pues tú les dirás a ellos que el que es te ha enviado. Es decir, que Dios, el nombre de Dios es el que es por esencia, ¿verdad? Dios es el ser por esencia. Es las palabras que están en la Biblia. Yo soy el que es. Las cosas que vemos tienen el ser, pero no son el ser. Todas las criaturas vemos que tienen el ser, pero no son el ser, mientras que Dios es el que es por esencia. Entonces, por ejemplo, las cosas son buenas, pueden ser buenas, pero no son la bondad. Las cosas que vemos en el mundo pueden ser bellas, pero no son la belleza. Dios es la belleza. Dios es la bondad. En las cosas podemos ver el poder, la potencia, pero no son el poder, la potencia divinas. Dios es por esencia el poder todopoderoso. Podemos ver cosas, la sabiduría en algunas criaturas de lo que vemos, pero no son la sabiduría. Dios es la sabiduría. Entonces Dios es el ser, es el mismo. Él no tiene el ser, Él es el ser por excelencia. Solo Jesús, se puede decir de Dios lo mismo de todas las perfecciones. Él es esa perfección, no le es añadida, no le es dada. Él es esa perfección, todas las perfecciones que podemos imaginar, todas las cosas buenas. Solo Jesús, que es Dios, pudo decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, porque Él es Dios. Nosotros podemos, como hombres, pues orientar a los demás, pero es algo que es transitorio, que puede ser más o menos grande, más o menos perfecto, pero nadie puede decir: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede decir eso, nada más que Dios. Entonces, siendo Él el ser por excelencia, Él es la fuente de todas las cosas, la causa de todas las cosas, el origen y el fin de todas las cosas, porque es Dios, creador del cielo y de la tierra. Entonces, hay en una anécdota de la vida de Santa Catalina de Siena, que nuestro Señor le dijo a ella:
yo soy el que es y tú eres la que no eres. Es decir, que ella sin Dios no es nada y nosotros, pues todas las criaturas igual, ¿verdad? Somos. Y hay también el filósofo griego Epicteto, le preguntaron que explicara quién es Dios. Y él dijo, con mucha sabiduría, dijo, para explicar quién es Dios hay que ser Dios, habría que ser Dios. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es infinito, es infinitamente grande. ¿Cómo yo voy a expresar con palabras humanas quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Algo podemos decir, pero no lo podemos abarcar. Entonces la tercera pregunta dice, ¿qué significa perfectísimo? Perfectísimo significa que en Dios está todo a perfección, sin defecto, sin límites, o sea que Él es el poder, sabiduría y bondad infinita. Entonces en Él hay toda perfección. Es muy difícil hacerse una idea de estas nociones porque son muy vastas, pero sí, en realidad en Dios hay toda perfección. Todo lo bueno que podamos ver en las criaturas está en Dios de una manera más perfecta y de un grado infinito, sin mezcla de mal alguno, sin defectos, sin límites, en un grado ilimitado. Vemos en las cosas el reflejo de Dios. Por ejemplo, hay un libro que fue escrito que se llama Dios en un espejo y se refiere cómo a través de las criaturas podemos conocer la existencia de Dios. Es muy verdadero eso. Entonces en las criaturas vemos pues sí, un cierto grado de bondad. A veces vemos la verdad en las cosas, encontramos la belleza, el amor, incluso la justicia, la fortaleza, sabiduría, prudencia, pureza, vida, etcétera, etcétera. Todas esas perfecciones que podemos ver en las criaturas, pues en Dios se encuentran de una manera infinita. Y más, Dios es la bondad, Dios es esas perfecciones que vemos en las criaturas, que participan en un grado limitado a las perfecciones de Dios. Y hay perfecciones que no son propias de las criaturas, por ejemplo la eternidad. La criatura de por sí pues fue creada, comenzó a existir, y si no, Dios no la mantuviera en la existencia, pues dejaría de existir. Mientras que Dios es eterno, es decir, no tiene comienzo y no tiene fin, siempre ha sido. Eso solo se puede decir de Dios, la eternidad. La inmensidad es Dios que es inmenso, y por su inmensidad está presente en todas las cosas. La omnipresencia, Dios está en todo lugar porque es inmenso. La omnipotencia, que Dios puede hacer todo lo que Él quiera sin límites, pero como es bueno, Él lo único que no puede hacer es el mal, porque hacer el mal no es un poder, es una deficiencia. Y Dios no puede hacer el mal porque es bueno. Entonces no le podemos decir a Dios que haga el mal. Dios no puede hacer nada que sea contradictorio, absurdo. Eso no es un poder, como hoy hay personas que creen que son poderosas porque hacen el mal, porque pueden destruir, porque pueden decir cosas absurdas. Pero eso no es un poder, es una deficiencia. Dios es omnisciente, quiere decir que sabe todo. No solo todo lo que existe, sino todo lo que pudiera existir. Toda la ciencia de lo posible, todo lo que pudiera ser concebido. Dios es inmutable, Dios siempre ha existido y siempre será el mismo,
porque es tan inmensa su perfección que no necesita que se le añada nada, entonces siempre ha sido permanente en su perfección. Nosotros los hombres nacemos, crecemos y nos envejecemos, y no somos inmutables, y se ve en la vejez se ve pues nuestra deficiencia. Dios es simple porque todas las perfecciones que hablamos de Él, que nosotros las describimos con mucha dificultad, en Dios se encuentran juntas en un solo acto, en un acto simple. Es algo tan difícil de entender para nuestras inteligencias limitadas. Pero es así, es la bondad de Dios, es realmente lo que será el objeto de la felicidad de los santos en el cielo, es ver a Dios y conocerlo, pero no se puede comprender Dios porque es infinito. Algo comprenderemos. También Dios es causa primera, es decir, la primera causa de todo, antes de la cual no hay otra causa. Entonces se dice de Dios que es la causa primera. Y en Él, pues todas esas perfecciones que hemos tratado de hablar, se encuentran en Él sin limitaciones e infinitamente. Así que, por ejemplo, podemos decir, una cosa está caliente, pues es un grado limitado de calor. Pero no se habla de un grado infinito de calor. No lo podemos concebir nosotros, pero en Dios sí se puede hablar de un grado infinito de sus perfecciones. Es algo que a veces que nosotros tenemos dificultad incluso a concebir. Y si le faltase una sola perfección a Dios, ya no sería Dios. Así que Dios tiene todas las perfecciones posibles e imaginables. Y si una le faltase, no sería Dios. Porque Dios tiene que ser infinitamente perfecto. Entonces, cuando uno describe la grandeza de Dios, eso explica, nos debería hacer comprender mejor por qué el pecado es tan grave. El pecado es grave porque ofende a Dios. ¿Y por qué el infierno es eterno? Porque es una ofensa hecha a Dios que es castigada. Entonces, como Dios es infinito, es justo un castigo eterno. E incluso muchos teólogos dicen que no debería, el castigo debería ser más severo, pero que Dios en su bondad ha disminuido ese castigo. Pero de todos modos es un castigo eterno, y no es un exceso, porque hay personas que ven en el infierno como una cosa excesiva, como que Dios bueno no podría hacer algo así. Entonces hoy que el mundo olvida a Dios y neglige a Dios, pues está haciendo un pecado tremendo, gravísimo. Entonces la falta se mide con respecto a la persona que es ofendida. Si ofendemos, nosotros nos damos muy bien cuenta en este mundo, porque a veces si se falta a una persona que está constituida en dignidad o en autoridad, pues es normal que haya un castigo mayor. Comprendemos, pero Dios, como tiene una dignidad infinita, una bondad infinita, entonces la ofensa del pecado es mayor. Entonces no hay que ver los pecados materialmente. Por ejemplo, yo hice tal cosa que hizo un daño limitado a una persona, pues sí, eso en sí no es tan grave, pero no es tanto el hecho ese, sino el hecho de haber desobedecido a Dios y ofendido a Dios. Ahí está la malicia del pecado.
Es lo que el hombre moderno no entiende. El hombre moderno que ha olvidado a Dios y por el hecho mismo se ha hecho a sí mismo Dios. Y eso ofende mucho a Dios porque le han quitado su honor, le han quitado su derecho sobre todas las cosas. Entonces el hombre moderno hoy usa y abusa de toda la creación, la obra de Dios, y se la atribuye a él como si fuera el hombre, casi el autor de todo esto. Y está usurpando el derecho de Dios. Ese es el pecado del liberalismo del hombre moderno, en el cual Dios pues es el que es olvidado, el que nadie el que menos cuenta, el que no es considerado en nada. Es un pecado gravísimo, el pecado de la sociedad moderna. Entonces, lo que podemos conocer de Dios nosotros como criaturas, pues es limitado porque nuestra inteligencia es limitada, pero sabemos que en Dios no hay límites. Y entonces muchas veces en nuestro conocimiento de Dios es por vía de negación, es decir, lo que Dios no es. Cuando decimos Dios es infinito, pues simplemente queremos decir que no tiene fin. Pero comprender en qué consiste que Dios es infinito, pues eso no lo podemos comprender. Cuando decimos que Dios es eterno, pues sí, que Él no tiene comienzo ni tiene fin. Pero comprender esa eternidad de Dios, pues no podemos comprenderla. Que Dios es inmutable, pues sí, simplemente estamos diciendo que Dios no cambia, que Dios es omnisciente, quiere decir que no puede ignorar nada, pero ¿qué es lo que sabe? A eso no lo sabemos, o sea, sabemos algo, pero no todo. Entonces esa es la cuestión de la divinidad, la grandeza de Dios. El hombre moderno se ha hecho mezquino porque desprecia a Dios, no lo estima, no lo valora, para valorar otras cosas temporales mucho menores de valor. Y San Agustín, hay ese ejemplo de la vida de San Agustín, de que él meditaba, él escribió un libro que tal vez es el mejor que se ha escrito sobre la Santísima Trinidad, y él estaba meditando sobre esa verdad, trataba de comprenderla mejor, pero pues es tan difícil, es imposible que comprendamos un misterio. Entonces él se paseaba por una playa de cercas en el mar, y pensando en esas cosas, vio que un niño hizo un agujerito en la arena e iba con algo, recogía agua y echaba en ese agujerito y seguía haciendo esto. Entonces San Agustín le preguntó a ese niño: ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacer? Y el niño le dijo: voy a meter todo el mar en este agujerito. Entonces San Agustín le dijo: pues eso no es posible, no puede caber todo el mar en este agujerito. Entonces el niño le respondió: pues tú tampoco puedes comprender a Dios, porque, o sea, tu cabeza es como ese agujerito comparado al mar. Y en ese momento el niño desapareció. Entonces San Agustín comprendió que Dios le enviaba ese ángel, debería ser un ángel, para que comprendiera que, pues sí, somos limitados. Él, el gran santo, el gran teólogo, estaba también limitado. Así que en el cielo, ¿qué pasará? Porque la Iglesia Católica nos dice que veremos a Dios en el cielo. Sí, lo veremos cara a cara, pero no lo comprenderemos. Comprenderemos algo de Él, parcialmente, lo que pueda caber en nuestra inteligencia según los límites nuestros. Esos límites será el grado de caridad al que habremos llegado en esta vida. El grado de fe y caridad que habremos llegado en esta vida será el grado que tengamos de conocimiento de Dios en el cielo.
Por eso vale la pena en esta vida esforzarse a practicar profundamente nuestra fe, nuestro amor a Dios, hacer obras de caridad, obras meritorias, porque en esa medida veremos a Dios, en esa medida seremos felices. Ese es el grado de felicidad que habrá en el cielo. ¿Por qué la Santísima Virgen es más feliz que todos los ángeles y los santos juntos? Porque ella amó a Dios más que todos los ángeles y todos los santos juntos. Entonces, estamos perdiendo el tiempo en esta vida. A veces nos preguntamos si usamos bien el tiempo. Y mucha gente considera que porque reza o porque reza más está perdiendo el tiempo. Pues no, es lo más útil que puede haber, hacer actos de caridad y conocimiento de Dios en esta vida, porque esa será la medida de nuestra felicidad en el cielo. No es perder el tiempo. Y a los niños de Fátima, una vez hablando con el pequeño Francisco que vio a la Virgen, pero antes de ver a la Virgen se les apareció un ángel y les preparó a la aparición de la Virgen durante meses. Y el niño dijo, yo estuve muy contento de ver al ángel, pues que es una belleza ver un ángel, pero estuve más contento de ver a la Santísima Virgen. Pero ellos tuvieron una visión de Dios también. Pero él dijo, pero lo que más me impresionó fue cuando tuve esa visión de la luz de Dios, en la cual estábamos como inmersos y que nos quemaba sin consumirnos. O sea, esa visión de Dios, ese conocimiento de Dios, que es lo máximo que puede haber de conocimiento, a lo que podemos aspirar de más bello, más que la creación, más que los ángeles, más que los santos, más que la Santísima Virgen, de ver a Dios. Esa será la gran felicidad del cielo que esperamos un día tener. Entonces, continuamos la semana próxima en este curso de catecismo.